Buenas tardes y bienvenida al taller Conexión de la Mujer. Espero que lo disfrutes y que te guste mucho. Bueno, antes de nada, quiero aclarar ciertos aspectos que considero que son muy importantes de cara a lo que es el ámbito femenino. El ámbito femenino como tal es la esencia de la conexión con, con la parte de la luna, de la sensibilidad, de la sensualidad, de la parte de la emoción. E indudablemente la mujer contiene o le pertenecen una serie de situaciones o actitudes que el ser humano, el hombre como tal, no tiene o está no previsto. Eh, entonces, bueno, antes de nada, decir que socialmente la mujer ha estado siempre abolida o ha estado no consentida por parte de la Iglesia como primer paso en cuanto a lo que era la anulación de la mujer, porque no les interesaba o porque no querían darle cabida por su conexión en ámbitos que vamos a ver hoy. Y bueno, esta desconexión al final se trasladó al ámbito social y al ámbito laboral y demás. Decir que la mujer como tal tiene unos poderes que el hombre no dispone. Estos poderes, como bien digo, han sido inhibidos o abolidos en siglos anteriores, cuando la Iglesia no permitía que ninguna mujer permitiera, o sea, fuese admitida en el ámbito religioso, cuando realmente, mismamente el tarot dispone de un arquetipo que es la sacerdotisa. Entonces, bueno, decir que la mujer está equivocada en cuanto a lo que es la conducta social de estos momentos, dado que se ha impuesto, se le ha propuesto el tener que estar en competición o en competitividad con lo que es el ámbito del hombre. Y considero que la mujer tiene tal capacidad y tal conexión que no tiene necesidad ni cabida de llevar a cabo esa disputa o esa competitividad, dado que el ciclo menstrual de la mujer proporciona unos estadios de conexión sublime que el hombre como tal no dispone, pero que por el poder y por la grandeza de la propia mujer a nivel interno, social y culturalmente, se ha abolido y se ha aniquilado esa conexión, haciendo que la mujer desconecte de su parte esencial, su parte más básica, que es eh, el proceso de la menstruación como tal. Entonces, bueno, decir que es muy importante que consideres o que veas necesario la reconexión con tu parte más íntima, con la parte más eh, creativa, con la parte más intuitiva y más de bruja en el buen sentido de conexión. Y eso te lo da el útero. El útero como tal es el salón de la mujer, es la parte esencial y básica de conexión. E indudablemente, como vengo diciendo, como estamos compartiendo, el ámbito social ha hecho que la mujer desconecte de esas etapas que vamos a ver del ciclo menstrual por intereses, por obtener así de esa manera el no poder ejercer la función como tal de integración o de integradora en el ámbito social, dado que considero, creo, pienso que si hay un cambio a nivel social, va a venir por parte de la mujer. Es más, es necesario que venga por parte de la mujer. Entonces, el hombre aporta otra serie de cosas que son igualmente importantes, pero el ámbito de evolución en los momentos que estamos ahora mismo pasando y estamos vivenciando, creo que el cambio como tal a nivel social tiene que venir inmerso por la figura de la mujer, porque es la que está realmente capacitada para afrontar un cambio y para tomar las riendas en determinados procesos
evolutivos del ser humano en estos momentos. Pero que, dado las circunstancias sociales, culturales, laborales y religiosas, el ámbito, el poder de la mujer está siendo abolido, está siendo inhibido porque no interesa que realmente la mujer esté conectada. Entonces se ve una androgenización por parte de la mujer y por el contrario se ve una tendencia más hacia el feminismo por parte del hombre. Entonces se está tergiversando todo, está habiendo un melange, un mezclado, por así decirlo, y lo que se está perdiendo es la esencia de cada uno. Pero básicamente es la mujer la que tiene que reconectar para guiar y para encauzar o focalizar el proceso de evolución, y será el hombre el que realmente atestigue o tome parte de ese proceso de evolución como tal, pero siempre desde la mujer. Entonces, este taller creo que es muy bonito, implica una reconexión con vosotras mismas, contigo misma, en cuanto a lo que es el ámbito del proceso menstrual, que aparece en un determinado momento de la vida y conlleva pues, un proceso de evolución en el cual, llegado a una determinada edad, os proporciona, si ha habido una conexión íntima con la mujer, un estado de paz y de sabiduría que el hombre como tal no dispone. Entonces, bueno, os invito a que reflexionéis, a que retoméis realmente aquello que es la esencia vuestra, que es el poder de la conexión con el más allá, con lo más puro y lo más sabio, que es la procreación y la capacidad de poder engendrar y estar preparadas para llevar a cabo un proceso que es único y que se lleva a cabo a través vuestro. Dicho esto, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, decir que el ciclo menstrual se compone de 4 etapas, 4 procesos, en los cuales, como podéis ver aquí, se dividen en 4 personajes que forman parte de lo que es el proceso menstrual. Entonces, habría una parte de doncella o virgen que se relacionaría más con la propia inocencia. Habría un proceso de madre que sería más en relación con propiamente lo que es la nutrición. Un momento de hechicera, que sería el poder, y un momento de bruja o mujer sabia, que estaría relacionado con la sabiduría. Entonces, como podéis ver, se compone de 4 procesos, que son los que se dividen en el proceso menstrual, y todos ellos abarcan un proceso el cual prepara a la mujer para la venida al mundo de un ser, y bueno, es un proceso que tenéis o vivenciáis todos los meses y que socialmente o cultural o laboralmente no se os permite conectar con ello por el desenfreno que llevamos de estrés, de imposiciones, de competitividad y demás, pero que sí es necesario que retoméis y que toméis conciencia, porque os va a hacer reconectar con vuestra parte más íntima. Entonces, indudablemente hay un mercado laboral, hay un proceso de ser mamá, de ser trabajadora, de ser mujer, de ser hija, que bueno, que evoca o lleva a estar al máximo y a una autoexigencia desmesurada, pero ese proceso de desconexión o de querer estar al 100%, no da más que o no lleva más que a un desgaste físico, psíquico, de no comprensión, de no aceptación, de reproche, de malestar, e indudablemente decir que la mujer como tal disponéis de un proceso hormonal el cual altera mucho más vuestras conductas y vuestras decisiones y estados de ánimo, pero que están supeditados propiamente a lo que es el proceso menstrual. Entonces, con esto lo que quiero decir es que es importante que toméis conciencia y interactuéis con propiamente lo que son los procesos
que vamos a desarrollar en este taller. Los estadios de la menstruación, como veíamos anteriormente, se dividen en 4: la doncella, la madre, la hechicera y la bruja. Todo ello se relaciona igualmente con los procesos de luna, que es la parte emocional, es la parte sensual, es la parte propiamente de la mujer, la feminidad. Comenzamos con la doncella, sería en la fase preovulatoria, se corresponde con la primavera, con la estación de primavera, que es pues un momento de expansión, de crecimiento, de exuberancia. Estaría también en relación con lo que es la luna creciente. A nivel emocional o a nivel sentimental, lo que podéis comprobar o lo que deberíais de ver es que estáis con una inspiración mayor que de costumbre, con un intelecto elevado, con mucha energía y con alegría. Y eso se traslada u os lleva a lo que son pues, nuevos proyectos y a estar un poco en un proceso de análisis en todos los sentidos, personal, laboral, de pareja, familiar. Entonces, esa sería la primera parte o el primer proceso de lo que es el ciclo menstrual con la doncella. El segundo pasaríamos a la madre. Sería la fase ovulatoria. Como tal, tiene relación con lo que sería propiamente el verano. Se conecta con la luna llena, que es un momento en el cual la mujer está más en conexión con su parte íntima y os aportaría o os podría mostrar pues, lo que es el amor, la parte sustentadora, la parte nutridora, la parte de lo que tiene que ver más con el proceso de madre como tal. Aparece lo que es la maternidad y cierta tendencia o aspecto de soberanía. En cuanto a lo que es tu día a día, lo que te hace o lo que te evoca o te lleva es a mantener los proyectos que anteriormente has podido generar. En cuanto al tercer proceso, sería el de la hechicera, sería desde la ovulación hasta la menstruación y, bueno, corresponde con la época de otoño, que es un proceso en el cual, pues, todo se va marchitando, van cayendo las hojas, es un proceso un poco más de conexión con una luna menguante, con un proceso un poco más de retorno, de vuelta. Estaría relacionado con la parte más de seducción, más de bruja, pues de conexión contigo misma, de estar un poco más sabia, más con más magia, con anticiparte a cosas. Y en ese momento también lo que podéis comprobar o lo que podéis vivenciar es un proceso de deseo, cierta locura, en un poco de desasosiego en el sentido de esa búsqueda de ese deseo y con ello también una parte de sexualidad un poco salvaje, pero también a nivel energético con cierto decaimiento por todo el proceso que lleva propio el organismo de regenerar o procesar un hecho o un proceso, para la redundancia, de intentar pues, llevar a engendrar algo que, si ocurre el proceso de menstruación, indudablemente no se ha podido llevar a cabo la ovulación. Por último, sería expresar los altos niveles de creatividad. Es un momento en el cual estáis muy capacitados para generar, para crear, para conectar y, bueno, que lo tengáis en cuenta como proceso propio de la tercera fase de la menstruación. Y por último sería la bruja. Sería el momento de la menstruación, tiene que ver más con el invierno, es una luna nueva. A nivel emocional y sentimental conectaría y se conecta más con el proceso de anciana, abuela. Hay una muerte simbólica en cuanto a lo que es el proceso propio de la menstruación. Hay una no, un no proceso de engendrar, o sea, de llevar a cabo la creación de un ser.
y con ello hay una muerte y hay un renacimiento. Los procesos de vida siempre son vida, muerte, vida. Entonces forma parte del proceso como tal. Hay un instinto esencial y muy fuerte, un proceso también de sabiduría y una conexión espiritual superior. Sería también igual un momento idóneo para desprenderse de lo viejo y acoger lo nuevo. Entonces, estos serían los 4 momentos que toda mujer, de manera natural, tiene o vivencia, pero que por circunstancias del día a día y por circunstancias de estrés ha podido ser abolido, ha podido ser no percibido por el proceso que llevamos de competitividad, de tiempo, de estrés, de entrega, de autoexigencia. Entonces es importante que reconectéis con esta parte de aquí porque es la que os va a dar la esencia y lo que os va a dar la guía y la inercia para conectar con vosotras mismas. Y por el contrario, no tenéis que hacer ningún tipo de disputa con el ámbito masculino porque disponéis de unas herramientas que os hacen superiores en cuanto a lo que es la conexión propia con el universo, con el cosmos. Indudablemente no estáis hecha para hacer ejercicios de fuerza o para transmitir fuerzas, entonces vuestra estructura o vuestro proceso como tal no se corresponde con una disputa, con una lucha, sino con una parte de conocimiento, de conexión, de intuición, de creación y de, bueno, estar conectados con el todo. Entonces os invito a que seáis conscientes del proceso que vivenciáis durante el periodo de la menstruación. Toda mujer es cíclica y no lineal, pues volvemos a ser lo mismo. Al final no es posible que la mujer desde el día 1 al día 31 se mantenga en el estado de top y de autoexigencia máxima y de no poder bajar y de tener que estar a tope en todos los sentidos y en disputa con todo y mostrar y estar dando lo mejor de sí misma, porque biológicamente y fisiológicamente no está preparada para ello, porque hay un proceso, hay una homeostasis, hay un equilibrio, hay una alteración al mismo tiempo hormonal que forma parte del ciclo esencial que es la menstruación en este caso. Entonces, es imposible que ninguna mujer sea lineal y por el contrario es algo biológico el que sea cíclica, siempre y cuando esté conectada con ella misma. Indudablemente, si no estás conectada contigo misma, lo que vas a generar es un proceso lineal, pero de desconexión y de no comprensión o no aceptación o no integración de muchísimas cosas que te ocurren por esa carencia o esa no conexión contigo misma. Toda interacción directa entre el ciclo biológico y la luna está ahí. Es importante saber que al final todo lo que es energía, todo lo que son fuentes superiores o fuentes del cosmos o fuentes universales están influyendo a nivel energético y en este caso hay una interacción directa entre lo que es el ciclo biológico y la luna, indudablemente. Hay unos biorritmos que tenemos todos, ser humano, y que, bueno, en la mujer, pues, igual que en la naturaleza, pues marcan mucho más de manera directa lo que son las lunas o el proceso de luna y las mareas. Y esa luna y esa marea lo que va a generar es una interacción del campo electromagnético. Entonces, debéis de saber que tenéis cierta actuación como el mar de subir y bajar la marea en base a los ciclos o biorritmos y que igualmente vuestro cuerpo necesita un proceso de escucha y de interacción con vosotras mismas en cuanto a los procesos que vivenciáis con el ciclo menstrual. En cuanto al síndrome premenstrual, bueno, se relaciona con niveles altos de hormona de prostaglandinas F2.
Esta hormona prostaglandinas F2 lo que genera son espasmos en el útero generando dolores y bueno, decir que lo que son estrés, trigos, alcohol, tabaco, lácteos, bebidas carbonatadas, alimentación rica en refinados azúcares generan niveles elevados de prostaglandinas F2. Indudablemente en todos los talleres me gusta compartir contigo el aspecto de lo que es el metabolismo. ¿Por qué? Porque es esencial. Entonces, en este caso, lo que quiero compartir contigo es que muchos de los síntomas que puedes estar sufriendo en el síndrome premenstrual a nivel físico tienen que ver con un terreno metabólico. Y en ese terreno metabólico, aparte de que hay una influencia de una hormona, que es en este caso la prostaglandina F2, es importante comentar o compartir que todo lo que son azúcares, lácteos, tabaco, alcohol, refinados, trigos y demás, generan una alteración que va a favor de lo que es una gradiente de la hormona prostaglandina F2 generando dolor y generando síntomas. Entonces, bueno, es importante valorar y tener en cuenta el ámbito metabólico y con ello todo lo que se relaciona con la nutrición y forma de comer o hábitos de alimentación. Las causas o síntomas del sistema premenstrual son hábitos no saludables en la dieta, intoxicación, hiperestrogenia y déficit de progesterona e hígado. Hábitos saludables, no saludables en la dieta, volvemos a lo mismo. Malos hábitos, mucha alimentación rica en carbohidratos, azúcares, lácteos, refinados, harinas refinadas, todo eso va a afectar en el síndrome premenstrual. En cuanto a la intoxicación, es un proceso propio del sistema. El ir eliminando esa toxicidad que pueda salir de nuestro día a día, de malos hábitos, de tabaco, de alcohol e indudablemente también de la alimentación. Y bueno, esa intoxicación se va generando con el tiempo y aunque hay órganos que se encargan de llevar a cabo esa detoxificación, como es el hígado, como es el riñón, como es propiamente la piel, como son mismamente los pulmones, pues llega un momento en el cual hay cierto proceso de no capacidad de desintoxicación y con ello lo que afecta es a nivel celular, a nivel mitocondrial y con ello genera pues lo que es cansancio, irritabilidad, no tener energía. Todo eso tiene que ver con procesos de intoxicación de distintos niveles. La hiperestrogenia sería relacionado probablemente con lo que son un exceso de estrógenos. Déficit de progesterona, estaríamos hablando de lo mismo, hormonas femeninas que generan una alteración en lo que son los síndromes premenstruales y el hígado estaríamos volviendo al proceso de lo que es intoxicación. El hígado como tal es un órgano que se encarga de detoxificar y en determinados momentos, si está sumamente congestionado o cargado, puede generar una mala función a nivel de lo que es el sistema premenstrual y con ello dolores relacionados con el proceso como tal. Signos del síndrome premenstrual: cambios de humor, dificultad para dormir, abdomen hinchado, estreñimiento y retención de líquidos. Son todos procesos propios ya de por sí a nivel hormonal de lo que es el cuerpo, el organismo, más si hay alguna alteración, como estábamos viendo, a nivel del síndrome metabólico o a nivel de lo que es la alimentación, nos podemos encontrar con algunos procesos más intensificados en lo que se refiere pues, al abdomen hinchado y a retención de líquidos. ¿De acuerdo? Hay un aumento de peso, dolores de cabeza, acné y dolor lumbar. Dolor lumbar como dolor referido a lo que es la zona que está tan sumamente vascularizada e inervada de lo que es el suelo del perineo y todo lo que se relaciona a nivel de inervación de ovarios, útero y demás.
El acné sería más como un proceso propio a nivel hormonal. Dolores de cabeza podrían estar relacionados con ámbito mm, hormonal o también relacionados con el tema de la intoxicación, y el aumento de peso pues con el propio proceso de retención de líquidos, dado pues la alteración hormonal que podéis sufrir en ese momento de la menstruación. Aspectos importantes como tal del terreno metabólico sería el magnesio, la vitamina B6, la vitamina E, aloe vera, jengibre, valeriana, ajo. Igualmente se relacionaría con tratamientos que pueden aliviar o pueden facilitar el proceso, que estaría relacionado con la osteopatía tanto visceral como la ginecológica, como estructural. Calor en el vientre os podría facilitar o mitigar un poco las molestias. Cataplasmas de flores de heno igualmente. Reflexología, acupuntura, flores de Bach, auriculoterapia, todo lo que está en relación a nivel energético puede calmar o puede mermar ciertos dolores o molestias que podéis estar sintiendo o vivenciando con el proceso. Bueno, en esta diapositiva se comparte un poco los procesos a nivel hormonal durante el ciclo menstrual. Podemos ver que la hormona folicular está en un proceso algo elevada durante lo que es el proceso de ovulación, perdón, pero que es la hormona luteinizante la que realmente sube mucho más durante el proceso de ovulación, que es el proceso en el cual se prepara para acoger lo que es el ovocito y llevar a cabo lo que es el proceso de preparación para engendrar como tal. Igualmente la progesterona y los estrógenos, los estrógenos los que descienden un poquitín después de la preparación para el proceso de la ovulación, y luego la progesterona la que induce más preparación para llevar a cabo ese proceso de generar, crear o fecundar el ovocito. En cuanto a toxinas, decir que un alto contenido de toxinas puede generar esterilidad y endometriosis, cáncer de cervical, de ovarios y de mama, y alteración del sistema inmune. Es importante valorar y tener en cuenta el proceso como tal de toxicidad, dado que al final va a proporcionar cierta disfunción a nivel de lo que son hormonas, de lo que es el terreno metabólico, y con ello pues procesos propios de alteración del sistema inmune que evocan o que llevan a pues, alteraciones como puede ser la endometriosis tan común o el proceso de esterilidad que hoy en día se sufre. Con respecto a la píldora anticonceptiva, decir que genera efectos secundarios, inhiben o apagan cetros, ejes, glándulas, no es imprescindible y no es perfecta, ni mucho menos. Entonces, ha habido unos años en los cuales se impuso la píldora anticonceptiva, ya no solamente como proceso anticonceptivo, sino también como regulador de lo que son alteraciones o disfunciones a nivel hormonal. Decir que realmente hay que hacer un estudio de cuál es la causa que está generando esa disfunción o esa alteración a nivel hormonal, e indudablemente valorar si es algo de carácter metabólico, si es algo de carácter hormonal o si está relacionado con algún tipo de afectación más a nivel de hipófisis o algún tipo de glándula. Entonces, como tal, se ha buscado una reparación fácil, directa e interesante para todo lo que son laboratorios y todo lo que es la farmacéutica, pero que indudablemente conlleva una serie de afecciones o de procesos que no son propios, como son la inhibición de centros o de ejes o de glándulas durante un periodo de tiempo en la vida
propia de la mujer a nivel de la menstruación, porque genera el que luego, una vez que se propongan o se planteen la mujer como tal el quererse quedar embarazada, esos ejes o esas glándulas requieren o necesitan de una vuelta a un estímulo y a una funcionalidad, la cual, si ha estado abolida o inhibida durante mucho tiempo, puede generar algún tipo de alteración o de dificultad. Entonces, se requiere o se comparte el que realmente seamos o seáis, en este caso, conscientes de todo lo que conlleva la toma o la decisión de adquirir la píldora durante determinados años de tu vida, dado que no es perfecta y genera contraindicaciones. Los efectos secundarios propios de la píldora: podemos encontrar problemas cardiovasculares a largo plazo, hipertensión arterial, dolores de cabeza, cambio en lo que son los senos, depresión, infecciones urinarias, vaginitis y flujo vaginal. Todo esto son efectos secundarios que indudablemente no aparecen en un primer estadio o en un primer momento, pero que mantenidos en el tiempo pueden desencadenar este tipo de afecciones. Entonces, tenerlas en cuenta y valorarlas. Aparecen problemas de la piel, procesos en los cuales se puede instaurar cierta esterilidad, cáncer, debilita el sistema inmune, inflamación de encías, asma y, en algunos casos, epilepsia. Todo lo que sea el sistema inmune tiene que ver con procesos de protección en cuanto a lo que es el buen funcionamiento de órganos y a lo que es la protección de cara a virus, bacterias, hongos, parásitos y demás. Entonces, el sistema inmune es como nuestro regimiento de soldados que se encargan de mantener todo a raya, pero que para llevar a cabo ese proceso es necesario tener una buena dieta, hacer ejercicio, estar en procesos de parasimpaticotonía o tener una homeostasis a nivel de lo que es el sistema nervioso, para poder tener un equilibrio y una regeneración. Todo lo que genere un estrés mantenido en el tiempo, una emoción no resuelta, o un estado de infección o bueno, algún tipo de disfunción a nivel de riñón o algún órgano, puede generar una activación del sistema inmune y con ello un foco y una afección de lo que son las defensas del sistema inmune y con ello pérdida de muchos factores importantes de protección que tenemos o que tiene el sistema o que tiene el organismo. Los aspectos importantes que debemos tener en cuenta como negativos en cuanto a lo que son tampones. Con ellos prolifera una bacteria, el Staphylococcus aureus. Presentan dioxinas, es decir, tóxicas, o hay una intoxicación del sistema inmune y uso de rayón, proceso de absorción. Es un gran desconocido, puede resultar muy cómodo, pero lleva consigo también una serie de alteraciones en lo que es el pH vaginal y todo lo que conlleva a nivel de proliferación de bacterias, dado que el pH vaginal tiene también una flora, la cual en el momento en el que se ve alterada o su pH se ve modificado, lo que puede generar es que proliferen tanto hongos como bacterias. En este caso, en los tampones estaríamos hablando de una bacteria, pero que igualmente el proceso de pérdida de flora vaginal llevaría implícito una proliferación de lo que son hongos cándidas o candidiasis, que tan comúnmente sufre la mujer, dado todo el uso por desconocimiento o por facilitación en un primer momento, por ser facilitadores de lo que son productos químicos o productos relacionados con lo que son los procesos o momentos de menstruación. Entonces, valorar eso, que hay una bacteria que va implícita con el uso de los tampones,
que hay una presencia bien digo, de dioxinas, que es una sustancia tóxica y que afecta al sistema inmune, y que bueno, todo tampón lleva un recubrimiento que es el que favorece la absorción, pero que es como tal algo tóxico y que se denomina rayón. ¿De acuerdo? Como propuestas en relación a tampones, bueno, se recomienda no usar tampones convencionales, menos todavía el tema de tampones blanqueadores, porque son químicos todo. Se recomienda usar tampones 100% de algodón, y la mejor solución, que es lo que en muchas ocasiones se os propone en consulta, son las copas menstruales, que ahora a continuación veremos. Entonces, como podéis ver, no es solamente la intoxicación que podamos tener a nivel ambiental, con químicos y demás, no es solamente la intoxicación que podamos tener a nivel metabólico, con alimentación, con pesticidas y demás, sino que hay una intoxicación que es muy severa y que se da en lo que es la parte íntima de la mujer por el uso de productos químicos durante el proceso de menstruación. ¿Qué ocurre? Que como tal la vagina está muy vascularizada y es un gran órgano capaz de absorber por toda su vascularización cualquier tipo de producto químico que esté mantenido o que se proponga o se exponga durante mucho tiempo. Entonces, si contabilizáis el número de menstruaciones que tenéis durante toda la vida, pues indudablemente esto nos lleva a plantearnos que no solamente hay una intoxicación externa por químicos, no hay tampoco una sola intoxicación de ámbito metabólico por alimentación, sino que a nivel de lo que es propiamente el proceso menstrual está generando una intoxicación que va minando poco a poco tanto a lo que son órganos sexuales como a lo que es flora vaginal, más todo lo que es sistema inmune que está intentando detoxificar y llevar a cabo esa limpieza que no es de manera esporádica o no mantenida, sino que al contrario es mensual, es mantenida durante mucho tiempo, porque son 5 días o 6 días los que se puede alargar el periodo, el proceso de menstruación, y bueno, eso genera al final pues esa alteración tanto a nivel metabólico como a nivel químico, como a nivel de intoxicación, generando pues un desajuste importante en el caso de la mujer. En cuanto a la copa menstrual, pues decir que no contiene blanqueadores, no contiene desodorantes, está elaborada de silicona médica no alérgica, con lo cual no puede generar ningún tipo de erupción ni de alteración a nivel de lo que es mucosa. Dura años porque realmente es un material que realmente no tiene ningún tipo de deterioro, es muy higiénico, se puede reutilizar y realmente el importe que puede llevaros en un principio el comprar una copa no es para nada similar al precio o al gasto que pueda tener con respecto a los tampones. Entonces, bueno, sobre todo valorar más que la parte económica, que suma igualmente, es todo lo que es en referencia con los químicos. Y bueno, no tiene ninguna dificultad para su uso y os mantiene mucho más conscientes de muchísimos aspectos, e incluso podéis llegar a percibir que el color de la menstruación no es tal como se muestra con los tampones, dado que el tampón o incluso
la compresa, perdón, lleva una serie de productos químicos que generan que el color de la sangre sea distinto al que realmente es. Entonces podéis incluso llegar a percibir que con el uso de la copa, el color de la sangre que vosotras percibíais en un momento a nivel de lo que es el tampón o la compresa, no es el mismo que con el de la copa. Entonces, bueno, es una manera de ver que es un proceso más limpio, más higiénico, más de conexión con vosotras mismas y que os puede permitir reconectar con lo que es el proceso propio que se os está brindando, comunicando o compartiendo en este momento. Con respecto a las causas de menstruaciones dolorosas, nos podemos encontrar un útero en retroversión, que bueno, como tal, a nivel anatómico, el útero por naturaleza tiende a estar en una posición de anteversión. Recae hacia adelante y bueno, su posición es la óptima para llevar a cabo cualquier tipo de proceso de creación y de acogimiento a lo que es el proceso propio de incubación. Entonces, si en algún momento aparecen dolores premenstruales o dolores menstruales, mejor dicho, habría que valorar si por una circunstancia anatómica o por una disfunción, dado que el útero está todo recubierto de lo que son ligamentos que van anclándose en lo que son las paredes y los laterales de lo que son la parte ósea del sacro y de todo el recubrimiento que pueda tener del resto de tejido. Y esos ligamentos van a ejercer un proceso suspensorio, ¿vale? Para sustentar y para mantener en un eje, en una posición, lo que es propiamente el útero y su función. Si en algún momento hubiese un útero en retroversión, lo que va a generar es una afectación o un dolor a nivel ligamentario que podría relacionarse con dolores referidos en la parte lumbar baja e igualmente algo de miembros inferiores, dado que está inervado con, no tanto de miembros inferiores, pero sí parte baja y lo que sería el suelo pélvico, dado que está inervado por las últimas vértebras lumbares, L5, y luego con la inervación de sacro, raíces nerviosas S1 y S2, si no me equivoco, si recuerdo bien. Entonces, bueno, valorar eso, un posible útero en retroversión. Con respecto a dolores menstruales, habría que valorar también una posible infección de pelvis y ello englobaría pues lo mismo, como estructura al útero, trompas y peritonitis. Entonces, bueno, como podéis ver, al final hay que englobar al conjunto de lo que es el sistema urogenital y sistema ginecológico, porque al final, pues, cualquier infección puede estar repercutiendo en todo lo que es el conjunto de lo que son partes ginecológicas y o de lo que es parte propiamente urogenital en relación. Y luego, por último, pues, habría que valorar lo que es propiamente la endometriosis. En cuanto a reglas prematuras, bueno, habría que ver más el ámbito hormonal y podría estar relacionado pues, con una insuficiencia de progesterona. Hay muchos ámbitos o muchos aspectos hormonales, pero uno de ellos podría estar relacionado con una carencia de progesterona y bueno, se podría estar tratando con lo que son aspectos de homeopatía y naturopatía y bueno, pues algunos productos serían el sello negro, el espino y el escaramujo. Pero bueno, en cualquier momento, o sea, en cualquier caso,
cuando hay algún tipo de alteración a nivel de lo que es el ciclo menstrual, indudablemente hay que buscar cuál es la causa, si es hormonal, si hay algún tipo de aspecto metabólico o incluso a nivel emocional. Entonces, cualquier tipo de alteración de nerviosismo o estrés mantenido o mismamente una alteración en lo que es el proceso de tu día a día o a nivel de luz o a nivel de carencias de vitaminas o lo que sea, puede generar cualquier tipo de alteración como tal en lo que es el proceso de menstruación. ¿De acuerdo? Bien, con esto llegaríamos al final de este taller y bueno, simplemente compartir con vosotras algo tan íntimo, tan bello y tan desconocido por la sociedad, por vosotras mismas incluso. Y os animo a que reconectéis con esa parte íntima tan bella y tan propia de la mujer que os va a aportar esa conexión que por circunstancias o por intereses socioculturales, religiosos, económicos, porque conlleva muchísimas cosas, han generado el que la mujer a día de hoy esté en una disputa desmesurada por hacerse un hueco ante algo que no existe, que es una desconexión. No hay ningún tipo de disputa ni de tener que hacerse hueco o que mostrar nada a nivel social, sino al contrario, considero y creo que está en vuestra mano el aportar cierta dirección, cierta focalización y evolución social y evolutiva, pero que para ello previamente el cambio tiene que venir de vosotras mismas y en base a esa conexión con lo que es el proceso de la mujer. Entonces os animo, os invito a que reconectéis con esa parte. Indudablemente se pueden hacer muchísimos trabajos a nivel simbólico y a nivel de conexión y que bueno, en determinados momentos en consulta hemos podido compartir o he podido brindar y bueno, simplemente haceros conocedoras de esta parte que por circunstancias se ha llegado a poder olvidar o no tener en cuenta. Dicho esto, nada más. Deseo que hayáis disfrutado mucho con este taller tan íntimo, tan bonito y tan integrador. Y bueno, os aplazo a un siguiente taller o a unos siguientes talleres de ámbito o en relación a lo que la mujer se refiere. Así que nada más. Os mando un abrazo y un placer. Muchas gracias por todo. Chao, chao.